los usos horarios y otro el paso cenital. Y también hay algo muy de moda que está ahorita corriendo mucho, lo de los famosos agujeros negros. A ver qué podemos decir. Bueno, ahorita una noticia que es reciente, no nos tocó platicarla en la emisión pasada, porque fue un tema que ocurrió en los recientes días, que por ahí se presentó la primera imagen de un agujero negro. Y he estado escuchando algunas opiniones en algunos puntos donde se reúnen los astrónomos y todo eso, que hay personas con algún cierto escepticismo que dicen cómo es posible que captaron una fotografía de un agujero negro, porque bueno, se imaginan que por la palabra agujero negro es algo negro, y pues cómo vas a fotografiar algo negro. Entonces, antes que nada quisiera platicar que pues es un trabajo en el que participaron alrededor de 240 investigadores, y se utilizaron 8 telescopios alrededor de nuestro globo para crear un telescopio gigante, vamos, del tamaño de toda la Tierra, porque la resolución que se necesita para fotografiar algo a esa distancia pues tendría que ser un telescopio gigante. Y para unir este rompecabezas, que cada telescopio tomó, vamos, una parte de este rompecabezas y armarlo en uno grande, pues ahí es donde resalta el trabajo de la doctora Kitty Bowman, pues es la que se hizo famosa en redes sociales porque ella hizo un algoritmo, un programa, vamos, en el que fusionó la información obtenida de estos interferómetros para poder crear la imagen del agujero negro que se presentó. Hay que señalar un detalle: lo que estamos viendo no es el agujero negro. El agujero negro vendría a ser lo que se ve en el núcleo, que es este centro oscuro. Lo que estamos viendo nosotros es el horizonte de sucesos, que es esta luz que se ve alrededor del agujero negro. Y aquí lo interesante y lo que hay que destacar es que la forma de ese horizonte de sucesos es lo que viene a confirmar las leyes y los propuestos y las ecuaciones de Albert Einstein. Si la forma de este horizonte de sucesos, si la luz, vamos, lo que vemos en esa fotografía hubiera tenido otra forma, pues a lo mejor tendríamos que reanalizar y volver a plantearnos otro tipo de ecuaciones, otro tipo de cuestiones para poder explicarlo. Entonces es algo muy interesante porque sí se pudo demostrar, demostramos que todo lo que tenía Albert Einstein en el marco teórico, pues sí se aplica a la realidad. Y bueno, ¿qué es esto que vemos nosotros alrededor del agujero negro? Esta luz, para las personas que vieron la imagen en internet, se ve una especie de aro color naranja. Hay que destacar que ese aro naranja no es porque sea de juego, no es porque sea una cuestión así extraña, es un color que le dieron las personas que procesaron esta información. Más que nada lo hicieron con fines explicativos. Ese horizonte de sucesos es donde llega toda la materia que está jalando ese agujero negro. Recordemos que un agujero negro es un cuerpo que tiene muchísima masa, que todo lo atrae para jamás regresar. Es un devorador. Es un devorador, exactamente. No es porque no veamos, no es porque convierta todo en oscuro, sino porque ni la luz escapa de él. Entonces atrae tantísimas cosas que llega un punto en donde le llamamos nosotros la singularidad, donde ocurre la singularidad. Es el horizonte de sucesos, llega toda la materia, se agrupa en ese punto y es donde alcanzamos a percibirla antes de que se vaya y que sea absorbida por el agujero negro. Entonces, espero haber respondido la pregunta que por ahí estuve viendo en varios lugares de cómo es que fotografiaron un agujero negro si es negro. Y otra cosa, Emanuel, y hay que mencionarlo porque la palabra fotografía, pues la mayoría de las personas nos imaginamos que es una fotografía como las que tomamos como celulares ahora, o como antes en película, o antes de que hubiera digitales. Pero esta fotografía fue hecha no por un medio óptico. Esos telescopios de los que mencionaste hace rato, son telescopios que captan la luz en la longitud de onda de radio. Vamos, no son telescopios ópticos, no se puede ver, se escucha. O sea, son radiotelescopios, son antenas muy, muy grandes, así como la que ustedes necesitan para estarnos sintonizando. Y que si estamos a una distancia ya relativamente lejos, sobre todo en amplitud modulada, en AM, perdemos un poquito la señal. Y necesitamos estar en otra antena donde haya otra repetidora para volver otra vez a sintonizar la señal. Los radiotelescopios funcionan igual, nada más que son antenas, son platos de tipo parabólico y no son pequeños. Hay algunos hasta de 50 metros de diámetro. 50 metros de diámetro, para que se lo imaginen más o menos, es media cancha de fútbol. Imagínense una antena parabólica de ese tamaño. Bueno, de esas hay muchas en el mundo, y como mencionaba Emanuel, que había que tener un telescopio del tamaño del planeta. Bueno, pues lo podemos tener uno, pero se utiliza esa técnica que se llama la interferometría, y entonces se ponen dos antenas hacia el mismo objeto, y en radio
se hacen imágenes. Un ejemplo más concreto de esto, porque luego suena mucho a ciencia ficción incluso en esta época, es cuando, por ejemplo, aparecieron los ecosonogramas. ¿Sí se acuerdan que lo primero que empezaron a utilizar para poder ver los bebés antes de nacer, por aquello de lo perjudiciales de las rayos X, para poder ver cómo venía el producto dentro de las mamás, pues alguien descubrió los ecosonogramas? Y no es otra cosa más que emisiones de radio, o sea, son frecuencias de radio que pasan a través de la piel del ser humano y se observan imágenes. Uno quisiera verlas como las fotografías, pero a la hora que los médicos nos están mostrando, mira, y aquí está la cabecita, pues hay que echarle muchísima imaginación para ver realmente la figura, porque es una figura de radio. O sea, estamos digitalizando las ondas que se perciben por los oídos. O sea, en pocas palabras, imagínense que yo les platico algo y ustedes se lo imaginan en la mente. O sea, estamos traduciendo las ondas de radio a ondas de imagen. Entonces, esa fotografía del agujero negro, yo creo que hizo falta mucha más difusión acerca de cómo fue que se obtuvo. Por eso es el falso color que mencionas, que hay que darle una tonalidad, porque si no aquello lo vamos a ver todo en tono de grises, como vemos los ecosonogramas. Y entre negro, gris, blanco y toda la gama de tonos de grises, tenemos que tener mucha habilidad para poder percibir una imagen. El halo que se le puso fue nada más para fines didácticos. Así es, de que se pudiera observar que ahí hay algo. Porque tristemente eso es lo que pasa con los agujeros negros, al ser totalmente teóricos, es decir, bueno, ahí hay algo. ¿Y qué es? Pues no sé por qué no se ve. Es como cuando casualmente casi todos le tememos a la oscuridad, ¿verdad? Si nos meten en un cuarto solos, totalmente oscuros, empezamos a sentir miedo. Pero ¿por qué sentimos miedo en un lugar en el que no hay algo, que nada más hay nada? Por el simple hecho de no ver, por el simple hecho de estar oscuro. Entonces acá lo que pasa es que está oscuro y ¿qué hay ahí? Pues no se ve. Es así de sencilla la interpretación del por qué les llaman agujeros negros, que es lo mismo que pasa con la energía oscura o lo que pasa con la materia oscura. Pero aparte de todo, lo que decía yo hace un rato, es un devorador, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Ahí lo que pasa es que hagan de cuenta que si estamos todos en una cloaca, en un remolino, ahora que viene época de lluvia, no se acerquen mucho a las alcantarillas, porque se generan remolinos. Y el centro del remolino no se ve, ¿verdad? No. Sin embargo, la fuerza que tiene ese centro del remolino es tan grande que arrastra todo lo que esté alrededor. Vamos a hacer, es lo mismo que pasa cuando nos bañamos con una buena cantidad de champú. No vemos el centro. Vemos el efecto Coriolis, en este caso por el giro de la rotación de la Tierra, que hace que el agua se vaya por el centro de la coladera y que haga un remolino. Pero eso es por cuestiones de gravedad. Y en el centro no hay nada. Algo similar que ahora que viene la época de huracanes siempre decimos, es que en el ojo del huracán no hay viento, hay calma y no se ve. Sin embargo, alrededor existe una gran cantidad de nubes. Entonces, si se fijan, es una analogía la que podemos nosotros estar haciendo, en donde observamos que hay algo que está atrayendo en forma gravitatoria todo lo que esté alrededor y tiene una influencia y entonces lo está absorbiendo. ¿No es esto algo parecido a lo que sucede con una aspiradora? Que si por un lado está soplando, lógicamente por el otro lado está absorbiendo, ¿verdad? Pero en el caso de los agujeros negros no hay una salida. No es como la cloaca aquí, que vemos que se va al drenaje de la regadera, pero va a una tubería y luego va a descargarse y ahí sigue corriendo el agua. En el caso de los agujeros negros, lo que pasa es que es un cuerpo muy masivo, como mencionaba Manuel, y entonces todo lo que cae, toda la energía, lo absorbe como un comedor, como lo mencionó usted hace ratito. Un devorador. Un devorador. Entonces, toda la masa que se puede acercar o energía que pase cerca de él es atraído por el objeto y el objeto, como consecuencia, crece. Adquiere más masa y es más fuerte el efecto que tiene sobre los demás cuerpos. Claro. Es algo similar como cuando estamos por ahí haciendo esos polvorones que se ponen muy de moda ahora y que con un poco de mantequilla empezamos nosotros a envolverlo en la harina, en lo que le estemos haciendo, y eso va creciendo. Claro. Entonces, poco a poco, cuando tengamos más masa,
el objeto va creciendo. Así. Y acá en el caso de los agujeros negros, con las ecuaciones y las teorías de ingeniería, etcétera, 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 lo que pasa es que entre más masivo se hace, más energético se va a hacer y más va a absorber las cosas. Es como una bola de nieve. Claro. Empieza a crecer y habiendo más que comer, pues adelante, ¿no? Entonces no te queda otra más que convertir esa materia en energía, que son las dos cosas que en el universo siempre están de la mano. Materia y energía siempre las vamos a manejar. Entre más materia, más energía. Puede ser. Entonces, ahí es donde tenemos entonces esa relación, siempre existirá. Entonces, nosotros percibimos la materia, la energía necesitamos de instrumentos. Entonces, ahorita salimos al sol y percibimos la energía calórica porque está fuerte el solecito y lo que nos está quemando, ¿cuál de las energías del sol es? Porque el sol tiene muchas energías que está emanando y la que más nos quema a nosotros es hacia el espectro del infrarrojo, en la piel. Y de forma penetrante a las células, como el problema que tiene el licenciado, es debido a la luz ultravioleta del sol, que no se queda en la piel, que tiene penetración y entonces pasa a través de la piel y nos quema las células. Y esas células nacen dañadas y son las que nos ocasionan el cáncer de piel. Es algo similar a los radios, por ejemplo, vamos a hablar de AM. Hay veces que en un cuarto no se escucha muy bien el radio si no tenemos una buena antena. Así es. Porque las ondas de amplitud modulada de AM no tienen poder de penetración. Sin embargo, las de FM, las de frecuencia modulada, sí tienen más poder de penetración. Por ejemplo, si vamos en el auto, en el coche, y pasamos por un túnel, como el túnel de López Mateos, y venimos oyendo AM, se distorsiona la frecuencia. Se la roba la otra. Y la FM no se distorsiona, porque alcanzan a penetrar a través del concreto de lo que esté hecho el túnel. Entonces la piel es una cosa similar. El sol nos quema en infrarrojo la parte superficial y son las que nos causan las quemaduras y enrojecimientos, etcétera, etcétera. Y la UV penetra la piel y entonces nos causa problemas a niveles celulares. Esos son los cuidados que hay que tener. Si se fija, empezamos a hablar de agujeros negros, cuestiones de energía, y bueno, aquí la energía la estamos manifestando todos los días. Solamente que, pues a nuestro nivel. Entonces la aclaración nada más era esa, de que el tipo de fotografía que se vio es una fotografía de radiotelescopios que, créanmelo, sí dejan un poquito que desear contra lo que pudiera ser, y aclaro, pudiera ser una fotografía óptica. Porque como mencionamos, si está oscuro, pues como tomo una foto de algo que está oscuro. Entonces, don Fernando siempre menciona que en el cielo hay dos tipos de objetos: los objetos iluminados y los objetos luminosos. Pues los objetos luminosos son las estrellas, el sol, que tienen su luz propia. Y los objetos iluminados, como los planetas o la luna, necesitan un objeto luminoso para poder ser vistos. Claro. Entonces, en un agujero negro Se reflejan. se reflejan. Entonces, el objeto luminoso hace que un objeto iluminado pueda ser visto. Si hay objetos que no están iluminados por un objeto luminoso, no vamos a poderlos ver. Y eso es lo que son la materia oscura. O sea, hay muchas cosas que no vemos. Sí, la mayoría yo creo, ¿no? Así es. La mayoría es la que no se ve. Mucha. Porque la que se ve, pues es por, como lo acaban de decir, porque es luminosa o porque está iluminada. Así es. Entonces, habiendo tantas estrellas, y si esos polvo partículas están cerca de una estrella, van a ser iluminadas. En el caso del agujero negro, no se ve el agujero negro porque no es un objeto luminoso, ya que absorbe hasta la luz. Y entonces se ve el horizonte de eventos o el horizonte de sucesos, como lo mencionó Emanuel, que se encuentra alrededor del objeto. Entonces, estas fotografías no son fotografías, son imágenes procesadas de otra forma, porque no tienen fotones. Son digitalizadas. Son digitalizadas, son las imágenes digitalizadas con otro tipo de energía, no con fotones. A lo mejor con fotones sí son fotones, a lo mejor son partículas también de otro tipo. Hay otro tipo de astronomía que ahorita está muy en auge, que es astronomía invisible, que es precisamente hablando con antenas, porque recordemos que todo lo que nosotros llamamos luz está adecuado a nosotros. Nosotros consideramos como luz lo que nosotros podemos ver, pero recordemos que el espectro electromagnético es muy amplio
por abajo del rojo está el infrarrojo, por arriba de los violetas están los violetas, y más para abajo estamos hablando de ondas de radio, estamos hablando también de microondas, estamos hablando de alta frecuencia, estamos hablando de un montón de frecuencias, y lo que para captarlas son las antenas. Sí, entonces fíjate cómo tenemos nosotros que cambiar un poquito nuestro concepto de fotografía. Por ejemplo, una radiografía Así es, como radiografía más bien. es una imagen que está siendo primero velada y luego revelada Ujú, por rayos X. ujú. Entonces así es el mismo caso. Entonces aquí se fueron a las ondas de radio y bueno, pues ese fue el resultado, ¿no? Entonces eso como novedades, pues ahí está. Ojalá quede un poquito más claro, porque no sé por qué extraña razón, licenciado, siempre que estamos en algún lugar, alguien pregunta acerca de agujeros negros. Ujú. Son más populares que delita entre la tropa. Yo creo que son de las cosas que, como no tienen una explicación tan precisa, siempre generan muchas dudas. Y las personas que están conociendo o que pretenden conocer al respecto, pues presentan el tema, porque son más dudas que respuestas, ¿verdad? Así es, y entre más, ahora sí que como decía aquel, va, entre más, yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Así es. Digo que no sé nada, no, que no sé nada. Entre más tratamos de buscar, más incógnitas encontramos, y eso es obvio, y eso es parte del conocimiento. Y aparte, la tecnología que tenemos, aunque parezca ser lo más moderno que hay, pues Es muy limitada todavía. contra el universo, sí. Es muy limitada. Así es, estamos en pañales, pero bueno, más en pañales estábamos hace 400 años, 500. Y sin embargo ya se hacían magníficos estudios. Así es. Entonces estamos en lo más moderno que existe, que dentro de 400, 500 años, pues quién sabe qué será. Ujú. Pero, pues si hablamos un poquito más de cosas más tangibles, licenciado, ¿qué le parece si platicamos un poquito de los usos horarios? Porque sigue causando mucho problema esto de el horario de verano y el horario de invierno. A ver, en 4 minutos a ver qué alcanzamos a platicar. Pues un preámbulo de lo que es usos horarios. Usos horarios que casualmente viene de la palabra de usillos, de usos, pero estos usos se escriben con H, Ujú, porque no son usos de usar, ujú. sino es de utensilios, de lo que viene siendo un usillo. Y lo que pasa es que si se han dado cuenta, cada vez que avanza un poquito después del equinoccio de primavera que acaba de pasar, el sol empieza a caer casi a plomo. Sí. O sea, empezamos a sentir nosotros que ya las calles de oriente a poniente no tienen sombra como a esta hora. Ujú. Y andamos caminando y pues andamos buscando Raspándonos los hombros. más o menos ahí con la pared para tratar de buscar sombrita. Ujú. Bueno, esto se debe mucho a lo que es la inclinación del eje y aparte lo que es el movimiento de rotación de la Tierra. Ujú. Si nos damos cuenta, la Tierra gira sobre su eje en 24 horas, que son 360 grados, y hacemos una pequeña división, bueno, pues giramos a la pequeña velocidad de 1600 kilómetros por hora. No es una velocidad muy sencillita ni muy lenta. Con razón me da vértigo a veces. De repente ay, el cabello como que se nos empieza a volar. Bueno, a lo que voy es a este movimiento de rotación. Lo que va a hacer con las dimensiones de la Tierra, que si el Sol ahorita en Guadalajara está casi culminando, o sea, llegando casi al cenit, bueno, pues lo más seguro es que en Tijuana todavía no llegue. Ujú. Y por Mérida ya pasó. Claro. Y si nos vamos un poquito más extensos, nos damos cuenta que ahorita en Inglaterra, pues ya están tomando el té. Así es. O sea, ya están pardeando, debe estar ya el sol ocultándose. Y sin embargo, en Hawái, pues vamos hacia el otro lado y nos damos cuenta de que todavía no les amanece. Así es. O en esas anda el solecito. Bueno, a eso es a lo que se refieren los usos horarios, que es una Adaptación. hecha por el ser humano hacia lo que son las horas de día. Ujú. Lo que más necesitamos nosotros como seres humanos es luz. ¿Cuál es la luz más barata? La del sol. La luz del sol, la luz del día. Sin embargo, con nuestras modernidades nos hemos hecho nocturnos y entonces decimos que necesitamos energía. Pero si el sol no es suficiente la que nos da, o lo que pasa es que el mediodía de sol que tenemos esa luz ya no es suficiente para nuestras actividades. Aquí sí que cabría aquello que hacían nuestros ancestros, sobre todo en la agricultura, que decían hay que trabajar de sol a sol.
Y eso es lo más lógico, ¿no? Lo más lógico, sí. Y la energía que necesitamos, pues ahí la tenemos. Antes de que salga el sol, ya se iban a la labor. Así es. Y a la hora que se estaba ocultando el sol, que venían de regreso a su casa. Porque no hay más que hacer. Así es. O sea, la naturaleza no miente, ¿verdad? Los pajaritos empiezan a cantar justo antes del orto del sol, antes de que salga el sol, y se van a dormir poquito antes del ocaso. Así es. Entonces, definitivamente eso nos ayuda a entender mejor cómo van los usos horarios, ¿verdad? Pues vamos a dejarlo antes de la pausa que vamos a tener para tomar esa reflexión. O sea, ¿para qué nos sirven los usos horarios y las cuestiones del reloj? Bueno, pues vamos a ver si estamos utilizando al máximo las luces, la luz del sol. Bueno, pues aprovechando el reloj, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momentito regresamos para continuar con este y otros temas.